a los amigos de yoga y tener esta oportunidad para poder participar en este seminario. ¿Se me escucha bien? ¿Me oís bien? Sí. Bueno, voy entonces a intentar compartir la pantalla, que antes funcionó, ahora espero que también siga funcionando. Si veis que no se pasa o algo, me lo decís. Bueno, pues como ya os han comentado, yo vengo de la Universidad de Santiago de Compostela. Para el que no sepa dónde está Santiago de Compostela, pues estamos aquí en la esquinita oeste de España y estamos en una universidad que se fundó en un sitio muy cerquita a la catedral, que es realmente por lo que es más famosa nuestra ciudad, ¿no? Que es digamos, el destino final de muchos peregrinos. Y en este edificio pequeñito que se ve en el lado, digamos, derecho de la... Voy a ver si consigo poner el puntero aquí. Este edificio pequeñito que se ve aquí al lado derecho de la catedral, pues ahí es donde se fundó nuestra universidad y donde fue creciendo a partir del año 1495. Nuestro grupo está ahora localizado en lo que se llama el Instituto de Materiales de la Universidad de Santiago de Compostela. Es un grupo de investigación en formas de dosificación y sistemas de administración de medicamentos. En general, pues nosotros en lo que trabajamos es en sistemas de administración avanzados de fármacos y también en scaffolds para medicina regenerativa. ¿Y cómo hacemos eso? Pues de una manera muy multidisciplinar. Yo vengo de la farmacia, vengo del ámbito de la tecnología farmacéutica, pero en nuestro grupo hay gente con background en química, en biología, colaboramos mucho con los médicos, trabajamos mucho con las personas de ciencia de polímeros y todo eso pues, nos hace poder abordar retos que de otra manera pues, sería imposible, ¿no? Entonces yo os animo a todos a que cuando queráis investigar o cuando os preocupe algún tema de investigación, que no os cerréis solo a vuestro ámbito, sino que estéis abiertos a colaborar con gente de ámbitos muy variados. Puede aportar una visión complementaria muy interesante, ¿no? Se me parece que se me colgó la presentación. Espera un momento. No veis que avance, ¿verdad? No, se está viendo la misma diapositiva. Ahora. A ver, ¿ahora? Sí, estaba pensándose. Bueno, entonces, el tema de lo que voy a hablar hoy son de las lentes de contacto medicadas. Voy a explicar muy brevemente qué es una lente de contacto para aquellos que no estéis tan familiarizados, por qué tienen un interés terapéutico, además de correctores de la visión, y cuáles son los retos tecnológicos para convertir una lente de contacto en, además, una plataforma para la administración de fármacos. Y voy a comentar un poco también pues, cuáles son las restricciones reglamentarias para el desarrollo de las lentes de contacto medicadas, ¿no? Bueno, pues de una manera así muy general, nosotros podríamos definir una lente de contacto como un trocito de plástico muy finito que es apto para colocarse directamente sobre la superficie del ojo para corregir problemas de visión, ¿no? Y hoy en día estos polímeros tan finitos se utilizan como prótesis ocular, ¿no? Productos sanitarios de inserción ocular por más de 150 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y la principal utilidad es corregir la visión, pero también cada vez más se utiliza con fines cosméticos, simplemente, digamos, decorativos, y ahora, poco a poco, se empiezan a utilizar también como plataformas terapéuticas capaces de ceder fármacos, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen tanta aceptación para corregir la visión? Pues porque las lentes de contacto tienen unas ventajas muy importantes comparado con las gafas convencionales, ¿no? Sí. Cuando fue esto de la pandemia y teníamos que llevar la mascarilla, la gente que utilizaba gafas lo sufría todos los días, ¿no? Se les empañaban las gafas cada vez que intentaban respirar, ¿no? Entonces, imaginaros que esto ocurre cuando estás en un campo, en un campo operatorio, ¿no? Cuando está el cirujano intentando operar y que se le empañen las gafas. Pues no es buen asunto, ¿no? Que se le empañen las gafas. O una persona que se dedique a hacer un deporte y que al moverse se le caigan las gafas y deje de ver, ¿no? Pues hay
tenistas tan relevantes como Novak Djokovic, que sabéis que juegan con lentes de contacto, si no, no vería la pelota, ¿vale? O jugadores de la NBA, Tom Howard, o Cristiano Ronaldo, el futbolista, o Phil Mickelson, tienen que jugar con lentes de contacto, porque si no, no verían, ¿no? Adecuadamente. Bueno, también conocéis las excepciones, ¿no? Por ejemplo, Martina Navratilova jugó siempre con su par de gafas puesto y no se las sacaba. Y de hecho, hay muchas personas que tienen preocupación a la hora de utilizar las lentes de contacto porque el uso de las lentes de contacto tampoco está exento de riesgo, ¿no? Y digamos que uno de los principales riesgos que tiene el utilizar la lente de contacto es precisamente el de las infecciones, ¿no? A ver. Más recientemente han aparecido las lentes de contacto decorativas, ¿no? Pues que se han popularizado muchísimo entre los adolescentes y no tan adolescentes, sobre todo, pues eso, en época de Halloween o de carnavales. Pero las agencias regulatorias, a la hora de permitir la comercialización de las lentes de contacto, pues las clasifican en distintos grupos, ¿no? Las clasifican como no terapéuticas cuando permiten corregir los problemas de visión, por ejemplo, miopía o presbicia, como lentes de contacto especializadas para el tratamiento del keratocono y como lentes de contacto terapéuticas que realmente sirven como una herramienta para poder, digamos, tratar una amplia variedad de enfermedades oculares que son refractarias a otras modalidades de tratamiento, ¿no? Y en este caso, la lente de contacto a lo mejor no se utiliza para corregir un problema de visión, sino que se utiliza como un vendaje ocular, ¿no? Entre las funciones que puede desempeñar una lente de contacto, pues bueno, podemos tener desde usos terapéuticos para reducir el dolor, para promover la recuperación del epitelio corneal, por ejemplo, en el caso de una lesión, de una quemadura o de una perforación, una úlcera. También para proteger la córnea de un daño mecánico que se puede producir porque el ojo tiene alguna anormalidad, por ejemplo, en el párpado. Entonces, al rozar el párpado contra la córnea se podría dañar la córnea. O cuando la superficie corneal es irregular, entonces la lente de contacto pues, puede favorecer o propiciar que la agudeza visual mejore. Y al final de todo, en esta lista, la FDA también considera la posibilidad de que cedan fármacos. Desde el punto de vista clínico, pues hay otras muchas utilidades de las lentes de contacto que no requieren fármacos también, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que con fármaco o sin fármaco, como muchos de vosotros sabéis, una lente de contacto es un producto sanitario que requiere una prescripción. Es decir, normalmente no va una persona directamente a una óptica y compra las lentillas que le da la gana, ¿no? Sino que esas lentillas, pues generalmente han sido prescritas por un profesional. Bueno, pues vamos a explorar un poquito más en detalle, a ver si pasa, cómo ha sido la evolución de los materiales que se utilizan para preparar las lentes de contacto. Y podríamos pensar a lo mejor, bueno, las lentes de contacto es un producto bastante reciente. Bueno, pues no es estrictamente correcto esto, ¿no? La primera lente de contacto fue diseñada por Leonardo da Vinci, que sabéis que era un visionario y un avanzado en todo. Hizo unos prototipos de cristal, que evidentemente no usó nadie, pero que sirvieron para que 3 siglos más tarde, Fick pudiese preparar unos vidrios especiales capaces de recubrir la córnea y esclera. Y bueno, pues estos vidrios funcionaban. De hecho, él mismo los probó y
Y bueno, no, el problema que tenía es que durante un ratito estaba bien, la persona veía correctamente. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues el ojo sufría porque no había intercambio de calor, de oxígeno. El, pesaban mucho, se iban deslizando hacia la parte de abajo y además tenían como un efecto de succión, ¿no? Y cuando se intentaban retirar de la superficie corneal, pues había como este efecto de ventosa, ¿no? Todos sabemos que la córnea es el único, o es uno de los muy pocos tejidos que tenemos en nuestro organismo que no tiene una irrigación vascular, es decir, que no tiene vasos sanguíneos para proporcionar oxígeno, ¿no? La córnea eh, recibe el oxígeno directamente del aire y en un poquito de proporción, a lo mejor también a través del humor acuoso, ¿no? Por lo tanto, el acceso del oxígeno a la superficie corneal es crítico. El oxígeno de la atmósfera lo primero que hace es disolverse en el film lacrimal y después es cuando puede acceder a las células de la córnea, ¿no? De la manera de que se produzca el intercambio gaseoso es esta entrada a través del fluido lacrimal y a través de él también sale el CO2 que se desprende de nuestras células, ¿no? Por lo tanto, la primera consecuencia de estos diseños y lo primero que se dieron cuenta es que se necesita mantener ese aporte de oxígeno a la superficie córnea, ¿no? Lo siguiente que ocurrió fue, como ocurre muchas veces en ciencia, que es por azar. Por azar se descubrió que había polímeros, como el polimetilmetacrilato que se estaba utilizando para preparar las ventanas de los primeros aeroplanos. Esos, en vez de llevar un vidrio convencional que se rompía muy fácilmente, pues decidieron ponerle un polímero perfectamente transparente, se llama plexiglas, ¿no? Es polimetilmetacrilato. Y durante la Segunda Guerra Mundial, pues vieron que los pilotos que sufrían algún accidente dentro del avión y se les insertaban chirlitas de este polímero en el ojo, pues no había rechazo. Es decir, que el material era muy biocompatible. Entonces, dándole vueltas a esta idea, pues en el año 1938 se prepararon las primeras lentes de contacto rígidas. El problema es que tampoco eran muy confortables. Tenían una permeabilidad al oxígeno bastante baja, eran mucho más ligeras que las de vidrio, pero hacía mucha falta incrementar la permeabilidad al oxígeno, el contenido en agua, hacerlas más confortables. Y así surgió en el año 1961 las lentes de contacto blandas, fundamentalmente a base de metacrilato y algunos otros monómeros acrílicos. El primero en desarrollarlas fue Otto Bicherlet y Lin, checos. Lo prepararon en la cocina de su casa, vieron que funcionaba y este producto lo licenció Bausch Lomb y en el año 71, es decir, 10 años más tarde, pues ya se puso, digamos, se comercializaron las primeras lentes de contacto blandas, ¿no? Más tarde, pues se mejoraron los procesos de producción, se hizo lentes de contacto que se pudieran llevar durante más tiempo, eh, o de uso diario desechable, etcétera, ¿no? Se sigue trabajando, en hacer lentes de contacto cada día más cómodas, pues utilizando tecnologías muy variadas. Se intentó hacerlas mucho más permeables al oxígeno, que fueron las gas permeables de silicona. El problema es que este silicona es bastante hidrofóbica, entonces, por lo tanto no resulta muy cómoda tampoco para los pacientes y en las que más, una de las que más se están utilizando hoy en día son las lentes de contacto de hidrogel de silicona, que ya combinan pues las propiedades de hidrofilia y confortabilidad de las lentes de contacto blandas y tienen mayor permeabilidad al oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, aquí queda reflejado algunos de los hitos más importantes en su proceso de desarrollo, ¿no? Bueno, hoy hay lentes de contacto de hidrogel de silicona que
ocupan pues el 65% del mercado, las lentes de contacto blandas normal de hidrogel pues un 24%, y queda un poquito de mercado todavía para los otros grupos de lentes de contacto, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que pensar ahora es que si las lentes de contacto son hidrogeles, esa es la palabra clave, ¿no? Pues tenemos que saber qué es un hidrogel, porque solo conociendo realmente cuál es el material con el que vamos a trabajar, podremos mejorarlo, podremos dotarlos de nuevas funcionalidades, podremos ver si pueden incorporar o no fármacos, ¿no? Entonces, yo lo que os pregunto ahora, a los que queráis participar, es que me digáis para vosotros qué es un hidrogel. Es decir, si alguien os dice, ¿esto será un hidrogel o no? Pues, ¿cómo le diríais vosotros qué es un hidrogel? ¿Qué os parece que es un hidrogel? ¿Conocéis algún hidrogel? Vamos a empezar por esa que es más sencilla. A ver, ¿conocéis algún gel o hidrogel? Podéis poner, para contestar, podéis activar los micros cuando queráis o cámaras y ir contestando, ¿vale? Sí, porque yo no os veo. O sea, yo solo veo mi Sí. pantalla. Nada, si queréis decir algo, simplemente conectad el micro, o si queréis levantar la mano en el apartado de reacciones, podéis ir participando. A ver, ¿os suena algún gel? El gel que usamos para la eco, por ejemplo. Un gel que usáis para la eco. Vale. ¿Y tú por qué dirías que eso es un gel? O sea, ¿qué propiedad crees que es lo que te diferencia eso y le llamas gel a, por ejemplo, una disolución o otra cosa? ¿Qué notas que es distinto? Viscoso. ¿Perdón? Como que es más viscoso, que no es completamente líquido. Exactamente. Pues esa es muy buena aportación. Fijaros, nosotros aquí en farmacia tenemos una biblioteca con lo que se llama una enciclopedia de tecnología farmacéutica, ¿no? Entonces vamos a la entrada de hidrogel y lo primero que nos dice es, un hidrogel es mucho más fácil de reconocer que de definir. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues porque un hidrogel tiene propiedades intermedias entre el estado líquido y el estado sólido. Y esa cualidad de combinar las propiedades del estado líquido y el estado sólido es lo que le da unas características especiales, ¿no? Entonces, en general, los hidrogeles están formados por dos fases. Y una lente de contacto, en una lente de contacto ocurre esto también, ¿no? Un hidrogel está formado por dos fases, que es una fase sólida, que está en muy baja proporción y que suele ser un polímero, y una fase líquida, que está en mucha más alta proporción. Pero ambas fases están interaccionando entre sí, de manera que la fase sólida lo que hace es que previene que el fluido fluya libremente, mientras que la fase líquida lo que hace es evitar que el componente sólido colapse o precipite, ¿no? Entonces, podemos imaginar un hidrogel como una red tridimensional, como una red de pescar, pero las redes de pescar son bidimensionales, pues ahora imaginaros que esa red es tridimensional, ¿no? Entonces, un hidrogel sería un entramado tridimensional de cadenas de polímero que están unidas entre sí. Y donde se toca una cadena con la otra, ¿no? Donde se forman los nudos en esa red de pescar, pues eso es lo que se llama puntos de reticulación. Y los puntos de reticulación pueden ser físicos, es decir, simplemente una cadena toca con otra porque están en una concentración alta y hay una interacción física, un contacto físico. Es un contacto físico que es reversible. Los hidrogeles físicamente reticulados, cuando les añadimos agua, lo que ocurre es que se desaparecen, se lavan, se van, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, lo que me habéis dicho, ¿no? El gel para hacer una eco o el gel tipo gomina que se pone en el pelo, ¿no? Eso no queremos que quede para siempre en el paciente ni en el pelo. Queremos que cuando se añada agua, pues se vaya y se lava perfectamente, ¿no? Entonces es un gel físicamente reticulado. Fijaros, el número de puntos de reticulación lo que va a hacer es que el hidrogel sea
más o menos consistente. Si nosotros tenemos muchos puntos de reticulación, es decir, si las cadenas están con muchos nudos próximos unas a las otras, vamos a tener un hidrogel que es muy rígido, muy consistente. Si tenemos poquitos puntos de reticulación, pues es un hidrogel fácil de extender, por ejemplo, ¿no? El gel de la eco, el gel de la gomina del pelo, es fácil de extender porque tiene pocos puntos de reticulación, ¿no? Las cadenas están unidas unas con otras, pero la distancia entre esos puntos de unión es muy larga, entonces se puede extender bien. Vamos a pensar ahora, por ejemplo, en un póster de gelatina, que seguramente todos habéis visto o comido alguna vez. Un póster de gelatina es un gel. Fijaros, las cadenas de polímero son las cadenas de la gelatina. La gelatina es una proteína, es un polímero. Y están tocando unas con otras. Son uniones físicas. Si fueran químicas no las podríamos comer. No seríamos capaces de masticar eso. Son físicas, es decir, cuando entren en contacto con los fluidos biológicos, eso se irá deshaciendo poco a poco y podremos digerirlo, ¿vale? Pero tiene consistencia casi sólida. ¿Por qué tiene consistencia casi sólida? Pues porque tiene muchos puntos de reticulación, ¿vale? La otra opción es que esos puntos de reticulación no sean físicos, sino que sean covalentes, sean enlaces químicos de una cadena con la otra, en esos puntos de reticulación. Y esos enlaces son permanentes, es decir, por mucha agua que le añadamos, no se van a separar las cadenas de polímero. Y eso es lo que ocurre en una lente de contacto. En una lente de contacto, los puntos de unión entre las cadenas son químicos. Por eso la lente de contacto, por mucho que la lavemos o por mucho tiempo que esté en la superficie del ojo, no se va, no se erosiona, no desaparece, sino al cabo del día, al final del día, no veríamos nada, se nos habría ido de la superficie del ojo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que una lente de contacto es un entramado químicamente reticulado, pero es muy flexible. ¿Y por qué es tan flexible? Pues porque tiene pocos puntos de reticulación. Por eso es fácil de que se adapte a la superficie corneal, ¿no? Entonces, aquí os pongo unos ejemplos de distintos geles y en el caso por ejemplo, de medicina reconstructiva, ¿no? Por ejemplo, o en algunos casos es simplemente una cuestión de estética, pues para una rinoplastia, aquí nos ponen un gel y tiene que ser un gel químicamente reticulado, el paciente le tiene que durar toda la vida, ¿no? Pero en este caso es más rígido que una lente de contacto, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué podrían tener interés las lentes de contacto no solo ya para corregir la visión, sino como sistemas de administración de medicamentos? Pues fijaros, la idea de utilizar una lente de contacto como un sistema de administración de fármacos ya surgió y queda así reflejada con las primeras patentes de Otto Wichterle y Drahoslav Lin, que fueron los primeros que desarrollaron las lentes de contacto blandas de polihidroxetilmetacrilato, ¿no? Y en esa patente, que está ahí reflejada, que se recoge, realmente es una patente que no se entiende como en el estilo de hoy, porque esto lo patentaron después de sacar el producto al mercado, cosa que es una cosa un poco curiosa, hoy en día no sería muy ortodoxo. Pero ellos empezaron en el año 63 y la patente del año 65 indica que una sustancia medicinal activa, ¿no? Por ejemplo, un antibiótico, fue lo que se les ocurrió a ellos, podría disolverse en la fase acuosa que constituye los hidrogeles para proporcionar la medicación sobre un periodo de tiempo prolongado en el ojo. Es decir, que el fármaco, según ellos, se podría alojar ahí en esa fase acuosa del entramado polimérico de la lente de contacto, en la fase acuosa, ¿no? Fijaros, hemos dicho que la lente de contacto es un hidrogel, es un entramado tridimensional, es como una red de pescar, pero vista en 3 dimensiones, ¿no? Si nosotros sumergimos una lente de contacto en una disolución de fármaco, la lente de contacto va a ceder el fármaco fundamentalmente
hacia el fluido lacrimal poslente. ¿Y por qué hacia el fluido lacrimal poslente? Pues porque... Uy, se me fue la presentación, perdón. Porque durante el tiempo que estamos sin parpadear, el tiempo de entre parpadeos, la superficie externa de la lente de contacto se seca. Se seca. Entonces el fármaco que está incorporado en esa lente de contacto, hacia donde se va a acceder es hacia el fluido lacrimal que queda comprendido entre la lente y la córnea. Y una vez que está ahí, pues tiene dos vías de salida. O bien es lavado durante la renovación del fluido lacrimal, o bien puede entrar a través de la córnea, o en algunos casos también a través de la esclera, hacia las estructuras internas del ojo. La renovación del fluido lacrimal poslente es muchísimo más lenta que la renovación que existe cuando en el ojo no hay una lente de contacto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el fármaco, disuelto en ese pequeño volumen de fluido lacrimal que queda comprendido entre la lentilla y la superficie de la córnea, se va a ir acumulando. El fármaco se va a ir acumulando. Es decir, se va a ir creando un gradiente de concentración alto aquí. Y ese gradiente de concentración es lo que impulsa el paso a través de la córnea y de la esclera hacia el interior del ojo. Es decir, la difusión del fármaco, como a través de cualquier otra membrana o tejido de nuestro organismo, se produce siempre a favor de gradiente de concentración. Es decir, las moléculas de fármaco se van a mover desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. Y eso es un mecanismo universal de paso, por difusión. Entonces, las lentes de contacto lo que permiten es concentrar el fármaco en ese pequeño volumen de fluido lacrimal en contacto con los tejidos. Y esa estancia tan prolongada de fármaco y en unas concentraciones mucho más altas que las que se puede conseguir con un colirio es lo que puede facilitar que el fármaco penetre en el ojo y que se alcancen concentraciones intraoculares suficientes desde un punto de vista farmacológico, es decir, que sean terapéuticamente relevantes, ¿no? Es decir, que si nosotros comparamos con la administración con un colirio, ¿no? Que generalmente cuando aplicamos una gota de colirio lo que ocurre es que la mayor parte de la dosis pues, se escurre por la mejilla, lo que queda en la superficie del ojo pues, se va a lavar muy rápido con el fluido, con la renovación del fluido lacrimal. Bueno, pues como ventajas más destacadas, una lente de contacto lo que va a hacer es permitir que lo que se administre permanezca durante más tiempo sobre la superficie del ojo. Y además, la dosificación es mucho más exacta, porque cuando se instila una gota de un colirio, hay una parte de la gota que se pierde y no sabemos cuánto fármaco se ha perdido. Es decir, realmente no sabemos cuánto fármaco está siendo depositado durante un tiempo significativo sobre la superficie del ojo. En cambio, la lente de contacto permite una dosificación mucho más precisa de un fármaco o de más. Sería posible cargar la lente de contacto con uno o más fármacos. Van a permanecer durante más tiempo en contacto con los tejidos a través de los que se puede absorber. Tiene la ventaja, además, de que se minimiza la absorción sistémica, es decir, el fármaco es más difícil que entre en contacto con, por ejemplo, la conjuntiva o que se vaya hacia el conducto nasolacrimal, por ejemplo. Además, se está trabajando en desarrollar lentes de contacto que controlen bien el proceso de cesión, que aporten el fármaco a la velocidad a la que va a ser absorbido a través del ojo, de manera que se minimicen esas pérdidas, o incluso lentes de contacto que sean capaces de responder a estímulos. Es decir, no ceden el fármaco hasta que se aplica un estímulo determinado que desencadena el proceso de cesión. O no ceden el fármaco hasta que aparece un biomarcador, por ejemplo, en el fluido lacrimal, que es el que desencadena el proceso de cesión. Y esto permite
pues un tratamiento mucho más personalizado. Le permite diseñar lentes de contacto para aplicar los principios de medicina personalizada realmente y poder abordar situaciones clínicas que de otra manera pues son muy difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, bueno, los que estéis interesados, os fui poniendo aquí también las referencias a algunas revisiones que quizás os puedan ilustrar un poco más en lo que estoy yo diciendo, ¿no? Entonces, si de nuevo lo comparamos con los colirios, cuando administramos un colirio, lo máximo que se consigue en aprovechamiento de dosis es en torno a un 5%, ya digo que es lo máximo, que hay, bueno, hay distintos experimentos que demuestran que a veces no se consigue ni el 1%, y en cambio con una lente de contacto bien diseñada, el aprovechamiento de la dosis puede llegar a más de un 50%, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de la biodisponibilidad ocular del fármaco, pues las ventajas son enormes. Entonces, claro, la siguiente pregunta que surge es, ¿pero si hace 50 años que se han desarrollado las lentes de contacto blandas, cómo es posible que hasta este año realmente no hayan llegado al mercado lentes de contacto medicadas, ¿no? Entonces uno se podría plantear, ¿no? Pues es que no son atractivas para los pacientes o no son atractivas para los prescriptores, ¿no? Eso dependiendo del país, pues a veces el prescriptor es el oftalmólogo y a veces es el optometrista, ¿no? Pero en estudios recientes sí se ha demostrado que realmente las lentes de contacto medicadas sí serían más atractivas para los pacientes y sí serían atractivas para los prescriptores, ¿no? Porque tienen todas estas ventajas que os he comentado. Entonces, realmente la razón por la que han tardado tanto, y además este año solo ha aparecido una, que después os comentaré, la razón por la que ha sido tan largo este paso es realmente porque resulta muy difícil hacer que la lente de contacto quiera al fármaco. Es decir, que pueda incorporar la cantidad de fármaco adecuada para la dosis que se necesita para tratar una determinada patología, ¿no? Vamos a suponer que la lente de contacto, como decía Wycherley, incorpora el fármaco en la fase acuosa de la lente de contacto, ¿no? Entonces nosotros lo que podríamos hacer para incorporar el fármaco en la lente de contacto simplemente sería sumergir la lente de contacto en la disolución del fármaco. ¿Cómo va a entrar el fármaco desde la disolución de donde está hacia la fase acuosa de la lentilla? Pues por difusión, como os dije antes, siempre hay un paso desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, que en este caso sería el interior de la lente de contacto, ¿no? Hasta que se alcance el equilibrio. Y aquí ya se plantean dos problemas. Uno, si el fármaco es muy hidrofóbico, ¿qué ocurrirá aquí? ¿Vamos a tener una concentración alta o baja de fármaco en esa disolución acuosa, en ese, digamos, colirio con el que queremos cargar el fármaco a la lentilla? La concentración de fármaco va a ser muy baja, porque si el fármaco es hidrofóbico, tiene baja solubilidad, el coeficiente de solubilidad va a ser muy bajo. Entonces, ¿qué concentración de fármaco vamos a alcanzar aquí en el interior, en la fase acuosa de la lentilla? Muy bajo, ¿vale? Muy bajo. Otro problema que tenemos, yo os he dicho, la lente de contacto es como una red de pescar tridimensional. Es una red de pescar. Es una red que va a dejar pasar solo a las moléculas de fármaco que sean suficientemente pequeñas para que quepan a través de ese entramado y accedan al interior, a las partes más profundas de la lentilla. A nosotros la lentilla, macroscópicamente, nos parece muy finita, pero el espesor, comparado con la molécula de fármaco, es enorme. La molécula de fármaco es nanométrica. En muchos casos es de pocos angstroms, ¿no? Y nosotros tenemos que conseguir que esas moléculas de fármaco lleguen a las partes más profundas de ese entramado tridimensional. Porque solo si llegan a las partes más profundas de ese entramado tridimensional, es decir,
Si somos capaces de hacer que el fármaco se distribuya homogéneamente por dentro de todo el entramado tridimensional, podremos conseguir una cesión controlada del fármaco. Porque a medida que se vayan cediendo las moléculas desde la superficie más externa, podrán ser reemplazadas por moléculas que difunden desde las partes más profundas de la lentilla hacia el exterior. Y eso es lo que puede proporcionar una liberación sostenida, una liberación controlada. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es que nuestro fármaco, que vamos a simular que sean pececillos, pues que estos pececillos sean capaces de atravesar la red de pescar hasta las partes más profundas de ese entramado tridimensional. Por lo tanto, aquí vamos a tener una limitación en cuanto al peso molecular del fármaco que podemos incorporar. Si el fármaco tiene un peso molecular bajo, entrará muy bien. Si el fármaco tiene un peso molecular alto, le va a ser difícil poder pasar a través de las aberturas que deja esa red tridimensional. Por lo tanto, no es muy rápido, la carga no es muy rápida. Sumergir unos pocos minutos una lente de contacto en una disolución de fármaco generalmente va a dar lugar a que solo se incorpore un poco de fármaco en las zonas más accesibles, no hacia el interior, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta este efecto malla, este efecto filtro que tiene la red de pescar, que es nuestra lentilla. Proteínas van a tener muy difícil entrar. Si nosotros estamos pensando ceder una proteína terapéutica utilizando una lente de contacto, vamos a tener que mirar muy bien cuál es el peso molecular de esa proteína, porque lo más probable es que no entre. Pero no solo que no entre ella, sino que bloquee la entrada, el acceso de entrada. Bueno, necesitamos tiempo. El fármaco va a parar la carga cuando se igualen las concentraciones y eso será lo máximo que nosotros podamos cargar en la fase acuosa del hidrogel. Y generalmente eso que nosotros podemos cargar en la fase acuosa del hidrogel es una cantidad minúscula, porque el volumen de agua que hay en una lente de contacto es muy pequeño. Si nosotros multiplicamos el volumen de agua en una lente de contacto por la concentración de fármaco que se puede alcanzar en esa fase, pues nos va a dar un valor muy pequeñito. ¿Vale? Entonces, si nosotros pensamos como pensaba Wycherley en cargar solo en la fase acuosa, estamos apañados, porque eso quiere decir que vamos a poder cargar solo moléculas hidrofílicas, es decir, fármacos hidrofílicos, en la fase acuosa, y esas moléculas hidrofílicas que están en la lentilla, en cuanto entren en contacto con el fluido lacrimal de la superficie de nuestro ojo, van a difundir muy rápido. Es decir, van a entrar rápido y van a salir rápido. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer para mejorar el proceso de carga? Pues utilizar no solo la carga en la fase acuosa, sino buscar la manera de que el entramado también participe. Es decir, que la malla también sea capaz de recubrirse con el fármaco. Os comentaba antes que se acaba de aprobar, en el 2021 fue en Canadá y Japón, en el 2022 fue en Estados Unidos, se acaba de aprobar la primera lente de contacto cargada con ketoticeno, que es un fármaco que se utiliza en caso de alergias oculares, ¿no? Y es la primera lente de contacto. Y llevó muchos años de desarrollo. No dicen muy bien qué tecnología utilizan, pero desde luego el fármaco está cargado interaccionando con el entramado terapéutico y no solo en la fase acuosa, ¿no? Aquí os puse un poco los principales, digamos, players, ¿no?, que hay en este campo. Los investigadores más destacados pues están en la Universidad de Florida y Auburn, y yo creo que estos fueron los que contribuyeron al desarrollo de estas lentillas por Johnson & Johnson. En la Universidad de Waterloo, nosotros mismos, y en colaboración con empresas japonesas como SIT y Menicon, ¿no? Y lo que buscamos todos es cómo podemos atraer esos pececillos, que son las moléculas de fármaco, para que se anclen, para que se unan a las cadenas poliméricas de la lente de contacto durante el tiempo suficiente. Fijaros, tiene que ser un anclaje reversible. Es decir, el fármaco tiene que tener afinidad por el entramado polimérico de la lentilla, porque si no, no se incorpora a la lentilla. Pero esa afinidad tiene que ser reversible, porque al cabo de un cierto tiempo
en la superficie ocular, el fármaco se tiene que ceder. Y se tiene que ceder a la velocidad adecuada. Entonces tiene que ser una unión reversible. Hay 4 estrategias fundamentales para incorporar fármacos en lentes de contacto. La primera que surgió fue anclar covalentemente el fármaco a la lente de contacto utilizando un enlace que se rompe por algún enzima que hay en nuestro fluido lacrimal. Bueno, de esta manera sabemos exactamente cuánto fármaco hay en la lente de contacto, pero tiene varios inconvenientes esta aproximación. Primero, hay que modificar el fármaco para anclarlo covalentemente al entramado polimérico. Y segundo, y fue por lo que fracasó principalmente este modelo, es porque estaba pensado para que el fármaco se soltara por acción de un enzima que está en la superficie de nuestro ojo. Pero el problema es que se descubrió después que cada persona tiene distinta concentración de esa enzima, con lo cual era muy difícil de predecir a qué velocidad se iba a producir el proceso de cesión. Y de momento, el desarrollo... Vale. La segunda aproximación fue intentar, ya que el fármaco en general no tiene afinidad por el entramado polimérico, intentar incorporarlo en una dispersión coloidal, es decir, nanoencapsularlo. Primero se mete el fármaco en un nanotransportador y ese nanotransportador se funcionaliza para que interaccione ligeramente con el entramado de la lente de contacto. Y funciona, o sea, es decir, las nanopartículas difunden más lentamente que el fármaco libre, se puede conseguir una cesión sostenida, pero, y aquí hay bastantes peros, el primero es que si nosotros ponemos muchas nanopartículas en la lente de contacto deja de ser transparente y empieza a volverse opalescente. Y eso puede comprometer mucho la agudeza, bueno, el campo de visión, ¿no? Y después, sabéis que las lentillas tienen que ser estériles. Y los nanotransportadores aguantan muy mal el protocolo normal de esterilización en autoclave al que se someten las lentes de contacto convencionales, con lo cual se degrada el fármaco. Entonces, hay muchos trabajos sobre esto, sí, pero no creo que sean los que lleguen al mercado pronto, ¿vale? Otra aproximación que inventaron los japoneses fue incorporar monómeros iónicos en la lente de contacto, ¿no? Monómeros iónicos de carga opuesta al fármaco que nosotros queremos incorporar, de manera que existiera una atracción iónica entre la lentilla y el fármaco, ¿no? Sí, existe. Y de hecho cargan cantidades altas, tienen cantidades también altas de fármaco. ¿Qué problema tiene esto? Pues el problema es que si nosotros ponemos mucho monómero iónico en una lente de contacto, vamos a traer proteínas. Y la lente de contacto va a sufrir cambios de volumen a medida que transcurre el proceso de cesión. ¿Qué significa esto? Pues significa que la lente de contacto se va a contraer y a hinchar a medida que transcurre el proceso de cesión, con lo cual se produce una distorsión de nuevo del campo óptico. Se está trabajando en eso y una opción mejorada, bueno, después lo cuento. Primero os voy a contar un diseño que desarrolló el MIT, que a lo mejor os suena, que consiste en cargar el fármaco y después aplicar una cubierta de un polímero hidrofóbico, en general es polilático glicólico. El problema que tiene este recubrimiento es que la zona donde está es completamente opaca a la luz, ¿no? Y es generalmente blanco, con lo cual si colocamos la lentilla parece que el paciente no tiene iris, ¿no? O sea, la persona que lo lleva no tiene iris, da una sensación muy rara a la persona que lo lleva, ¿no? Se trabaja también en conseguir recubrimientos que sean hidrofóbicos pero transparentes, ¿no? Por ejemplo, un avance, no es del MIT, es de otro grupo, es recubrir con vitamina E, que la vitamina E, si no está en una concentración muy alta, pues mantiene las condiciones de transparencia de la lente de contacto y hace como barrera a la difusión del fármaco, ¿no? Aquí tenéis una foto de este desarrollo del MIT, que yo os digo que si la llevas puesta da una visión, un aspecto muy raro, ¿no? En el ojo. Una técnica en la que nosotros empezamos a trabajar fue
el moldeado molecular. Es decir, lo que nos planteamos nosotros fue en reordenar los monómeros que constituyen la lente de contacto para crear receptores artificiales que fueran capaces de reconocer el fármaco que nosotros queríamos, ¿no? Bueno, vosotros sabéis que para hacer una lente de contacto, pues se parte de unos monómeros, se aplica pues un sistema se ponen unos moldes generalmente y aplicando luz o calor, pues esos monómeros se unen unos a otros de una manera más o menos aleatoria y al final, cuando termina la polimerización, pues sacamos una lentilla, ¿no? Bueno, pues nuestra idea aquí fue utilizar la molécula de fármaco que a nosotros nos interesara como molde antes de la polimerización. Es decir, nosotros incorporamos el fármaco a esta sopa de monómeros, de manera que los monómeros que tienen más afinidad por el fármaco se van a reordenar en torno a las moléculas de fármaco, los demás mantienen una posición más o menos alejada, y esta secuencia se hace fija durante el proceso de polimerización, ¿no? Una vez obtenido la lente de contacto, se lava, hay que esterilizarla, etcétera, se elimina el fármaco que ha actuado como molde. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una lente de contacto que tiene unos receptores artificiales creados con el tamaño y los grupos químicos más adecuados para reconocer selectivamente esta molécula de fármaco. ¿Y así qué conseguimos? Pues conseguimos que carguen más fármaco y también que por un mecanismo de afinidad controlen el proceso de fusión, ¿no? Bueno, pues esta técnica de imprinting molecular se utiliza también en otros campos y en otros campos se utiliza incorporando una cantidad de agente reticulante muy alta, es decir, que los puntos de reticulación entre las cadenas de polímeros son muchos y al final lo que tienes es un entramado extremadamente rígido, muy duro, como un cristal. Eso, evidentemente, sobre el ojo no se puede aplicar, ¿no? En otras aplicaciones, para análisis, por ejemplo, que se utiliza mucho, pues sí es válido. Pero esta estabilidad mecánica que confieren tanta cantidad de uniones covalentes, tanta cantidad de puntos de reticulación, no es válida en el caso de una lente de contacto. Una lente de contacto tiene que ser flexible, tiene que seguir manteniendo sus propiedades mecánicas, porque si no, no sería biocompatible, ¿no? Entonces, el truco aquí para conseguir estos receptores artificiales está en que nosotros ya sabemos que en la lente de contacto la estabilidad mecánica es baja. Es baja porque hay pocos puntos de reticulación, porque están muy separadas unas cadenas de otras. Lo que tenemos que conseguir es una elevada estabilidad termodinámica. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que aunque este receptor se deforme, pues durante el lavado o durante el proceso de carga del fármaco, cuando el fármaco esté en la proximidad del receptor, los componentes de ese receptor se reordenen de nuevo y adopten la disposición más adecuada para reconocerlo. Es como un receptor muy flexible. En presencia del fármaco se reordena y se vuelven a juntar las partes para conseguir ese receptor funcional, ¿no? Bueno, el kit aquí está en saber seleccionar esos monómeros funcionales que sean capaces de interaccionar con el fármaco y en qué cantidad los ponemos, ¿no? Bueno, nosotros hicimos varias pruebas. Aquí tenéis un ejemplo de concentración de timolol en fluido lacrimal utilizando lentes de contacto imprinted, que son las azules, y en comparación con las no imprinted, que serían las comerciales, en las que no se le añade el fármaco durante la polimerización. Veis que la mejora en concentración de timolol en fluido lacrimal es muy considerable, teniendo en cuenta que las lentillas azules y las rojas, estas, tienen exactamente la misma composición, ¿eh? Lo único que hicimos fue reordenar esos componentes, esos monómeros, utilizando la técnica de imprinting molecular, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos saber a qué monómeros funcionales y qué estequiometría podríamos acudir? Pues hay muchas estrategias analíticas, pero nosotros utilizamos una estrategia bioinspirada. A otros grupos utilizan otras estrategias. Voy a contar la que utilizamos nosotros, ¿no? Para todos los fármacos que hay en el mercado, para todos, se sabe cuál es el receptor biológico con el que tienen que interaccionar en nuestro organismo para desarrollar su efecto farmacológico. Para todos. Y de hecho, los fármacos hoy se sintetizan buscando encaje precisamente en esa diana farmacológica.
con la que tienen que interaccionar para desencadenar el efecto en nuestro organismo, ¿no? Es decir, que la diana farmacológica se conoce. Entonces, si se conoce la diana farmacológica, ¿por qué no utilizar esta diana como el elemento a copiar en nuestra lente de contacto? ¿Vale? Nosotros, igual que ocurre con la diana farmacológica, ¿qué queremos? Que el fármaco se una selectivamente, pero también reversiblemente, con la diana. ¿Vale? Entonces, en la lente de contacto, nosotros queremos formar estas dianas farmacológicas para que el fármaco interaccione imitando esa interacción que ocurre in vivo, ¿vale? Porque se sabe que es de alta afinidad, es decir, va a cargar fármaco y además es reversible, es decir, va a ceder, lo que es lo que queremos que haga una lente de contacto medicada, ¿no? Es decir, intentamos crear receptores bioinspirados en el receptor in vivo del fármaco. Y esto lo hemos conseguido, por ejemplo, para la acetozolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica 2. Entonces, estudiando cuáles son los aminoácidos que tiene esa enzima en nuestro organismo con los que interacciona el fármaco para inhibirlo, ¿no? Y para bajar la presión intraocular, pues esos mismos aminoácidos con esos grupos químicos nosotros los funcionalizamos para convertirlos en monómeros útiles para desarrollar lentes de contacto que carguen fármacos antiglaucoma. O, por ejemplo, en el caso de fármacos antialérgicos, lo que imitamos es el receptor H1 de la histamina. O, por ejemplo, para desarrollar un fármaco que evite el daño que se produce por acumulación de sorbitol en el ojo diabético, ¿no? Sabéis que en condiciones de hiperglicemia, la ruta normal de biotransformación de glucosa en ácido pirúvico está saturada, ¿no? Y entonces entra en acción una ruta alternativa, que es la de la aldosa redutasa. Y aquí se produce sorbitol. Y es la acumulación de sorbitol la que precisamente daña más las estructuras oculares. Bueno, pues estudiando cómo es la configuración de la aldosa redutasa, cómo interacciona el epalrestat, que es un inhibidor, diseñamos lentes de contacto con receptores para el epalrestat que permitieran la acumulación de fármaco en córnea y que pudieran prevenir la opacificación de la lente, ¿no? De cristalina. Y, por ejemplo, lo probamos ex vivo, es muy fácil de probar, utilizando cristalino, por ejemplo, de ojo de cerdo, ¿no? Es decir, que hay muchas estrategias biomiméticas que nos pueden ayudar a diseñar mejor lentes de contacto. Y ahora os voy a hablar un poquito al final, y ya no sé si me estaré pasando, de algunos aspectos regulatorios, ¿no? O sea, nosotros cuando nos planteemos desarrollar una lente de contacto medicada tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, una lente de contacto es un producto sanitario. Entonces tiene que cumplir la normativa de los productos sanitarios. Los productos sanitarios, sabéis que son cualquier aparato, instrumento, lo que sea, que permite diagnosticar, prevenir o tratar una enfermedad, pero por un mecanismo principalmente físico, no químico, como hace el fármaco, ¿no? Y aquí es donde empiezan los primeros problemas, porque el producto sanitario va a ejercer su efecto de una manera física, el fármaco de una manera química, y la reglamentación para ambos tipos de industrias ha sido muy diferente, siempre. Hasta que aparecieron los primeros productos de combinación. ¿Y sabéis cuál fue el primer producto de combinación? Pues un stent medicado. Y por culpa de los stent medicados, yo diría gracias a los stent medicados, pues se crearon agencias, tanto el FDA como la Agencia Europea del Medicamento, que son capaces de evaluar pues en qué medida el fármaco o el producto sanitario contribuyen a la acción terapéutica global, ¿vale? Es decir, cuando combinas en un producto sanitario, pues el producto sanitario con un fármaco o con un producto biológico, ahí vamos a tener sustancias que tienen distintos mecanismos de acción. Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el mecanismo primario de acción. Es decir, nosotros queremos que la lente de contacto juegue el papel principal porque la corrección de la visión es el objetivo principal y el fármaco solo tiene un efecto auxiliar, entonces la lente de contacto juega el papel principal. O queremos que la lente de contacto sea simplemente como un vendaje
y realmente ahí lo que interesa es que sea el fármaco el que haga el efecto farmacológico, ¿no? Es el que va a tener más peso. Ahí estamos desarrollando un medicamento y la normativa va a ser diferente, ¿eh? Y van a ser muy estrictos en ambos casos, pero igual nos piden cosas diferentes, ¿vale? Por lo tanto, los ensayos clínicos también juegan un papel muy importante. Nosotros tenemos, cuando desarrollamos una lente de contacto medicada, tenemos que incorporarle el fármaco en cantidad suficiente y regular la velocidad de cesión para que realmente se comporte como un sistema de administración de fármacos sin dañar el objetivo principal de la lente de contacto, ¿no? Entonces el diseño es muy complejo. Y el diseño, fijaros, se hace todavía más complejo porque no existen, como para otras formas de dosificación que, por ejemplo, desarrollamos en farmacia, pues hay ensayos in vitro estandarizados, in vitro en el laboratorio, por ejemplo, ensayos de cesión en distintos fluidos biológicos y que en función de cómo sea el perfil de cesión nos permite predecir cómo va a ser el perfil de cesión in vivo. Pero ¿qué ocurre con el ojo? El ojo es dificilísimo de imitar. Es decir, ¿cómo imitamos in vitro el volumen, el flujo de renovación de fluido lacrimal, la presión que ejerce el párpado en el pestañeo, la concentración de proteínas, de lípidos? Bueno, entonces, se está trabajando mucho en el desarrollo de distintos dispositivos in vitro, porque hasta ahora, fijaros, uno de los principales problemas del desarrollo de una lente de contacto medicada es que para cualquier ensayo que se haga, desde el más básico, hay que acudir al ensayo in vivo, porque no hay ningún ensayo in vitro en el laboratorio que nos permita simular cómo va a ser el perfil de cesión in vivo. Y eso, desde un punto de vista regulatorio, bueno, es costosísimo, porque imaginar, hay que estar diseñando ensayos in vivo, que son, bueno, primero tienen sus, digamos, constricciones éticas importantes y después tienen sus gastos económicos, preparación de nuevas técnicas analíticas, es difícil la validación, etc., ¿no? Entonces, si alguno de vosotros está interesado en ver cómo van evolucionando estos sistemas de in vitro, ¿no?, que aún no se ha llegado a lo ideal, pues os animo a que consultéis esta revisión del Journal Control Release que acabamos de publicar, en el que intentamos ver cuál es el mejor sistema in vitro para correlacionar con perfiles in vivo. Es decir, tuvimos que hacer todo el estudio in vitro, tuvimos que hacer todo el estudio in vivo y ver qué sistema de cesión in vitro nos podría proporcionar mejor acomodo o explicación a lo que estábamos observando in vivo, ¿vale? Bueno, y finalmente, y perdonad que ya me he pasado unos minutos, quería agradecer, pues eso, de nuevo la invitación para participar en este seminario y daros las gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Gracias por el seminario. Creo que el tema ha sido precioso. Y sobre todo, gracias por contarlo de una forma tan didáctica y tan sencilla para los que no estamos dentro de este tema de lentes de contacto. Creo que ha sido súper fácil de entender. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Podéis bien abrir el micrófono, bien levantar manos. A mí me gustaría, si no hay preguntas, comentar algo. Bueno, lo primero, Carmen, muchísimas gracias. Estoy con Ana en que ha sido muy didáctico la forma en que nos has contado este tema que para nosotros es tan complejo. Y bueno, yo simplemente tenía una curiosidad porque me parece que siendo tan complejo incorporar un único fármaco, se me antoja casi imposible incorporar dos. Y si te he escuchado correctamente, has comentado al principio que es posible.